El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, Conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente que ya lleva 3 lustros aquí haciendo presencia y llevando a ustedes opiniones diferentes desde lo municipal, lo regional, lo departamental, lo nacional y lo internacional. Hoy vamos a tratar un caso importante que políticamente podríamos decir en los últimos años de la vida republicana parte en 2 la vida política del país. El doctor Álvaro Uribe Vélez ha sido vinculado a un proceso investigativo por falsos testimonios, por falsos y además por soborno, por fraude procesal y por soborno. Nunca antes, en los últimos años de la vida contemporánea, un presidente de la República había sufrido esta situación. Podríamos decir que en el pasado Antonio Nariño sufrió investigaciones políticas y estuvo preso. Podríamos decir que Mosquera también tuvo investigaciones judiciales. Podríamos decir que Melo también tuvo investigaciones judiciales. Podríamos decir que por allá por los años de 1957, Gustavo Rojas Pinilla, 1958, Rojas Pinilla también tuvo investigaciones, y más recientemente, en el año de 1995-96, el presidente Ernesto Samper Pizano, por el caso 8000, también tuvo una investigación ante la Cámara de Representantes. Yo tuve el alto honor de participar en ese proceso como representante a la Cámara, pero nunca se ha dado la posibilidad de que un presidente de la República, en este caso expresidente, presidente por 2 periodos, que ha estado en la vida republicana desde que tenía 27 años y a los 28 años, sin ninguna experiencia, llega a ser el director de Aerocivil. Hoy a la edad de 68 años, ha estado por 4 décadas en la vida política del país, y podríamos decir que en los últimos 20 años nada se ha movido sin que el presidente Uribe, que tuvo la oportunidad de ser presidente en 2 ocasiones reformando la Constitución de 1991, y que posteriormente, después de esos 2 periodos, ayudó a llevar a la presidencia de la República al expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos por otros 8 años, que suman 16, más los 2 años que lleva el presidente Iván Duque, 18 años, y 2 años que podríamos sumarle a toda su vida como senador de la República en 2 periodos. Jamás ninguna persona en los últimos tiempos ha tenido tantísimo poder en el quehacer de esta nación y en el manejo de la misma. Sin embargo, el 4 del presente mes de agosto, por primera vez en la historia, como ya lo dijo, se dividió en 2 la historia del país, y se ordena
la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La gente cree y pregunta que por qué está detenido un expresidente. No está detenido como expresidente de la República, ni se lo está juzgando como presidente o expresidente de la República. Eso tiene que quedar claro. Al expresidente Álvaro Uribe Vélez no se lo está juzgando como expresidente de la República. Los procesos del expresidente Álvaro Uribe Vélez se llevan en instrucción en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, y allí existen más o menos unos 273 procesos contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Hay otros procesos que se le adelantan fuera de de fraude procesal y soborno, que se le adelantan al presidente Uribe por la masacre de Laro, por la muerte, el asesinato de un miembro de autoridades que ahora vamos a hablar. Y hay otros procesos que se le adelantan como exgobernador, que se le adelantan como senador de la República, como es este caso. Para conversar sobre este tema, hemos invitado al doctor Edgar Campo, doctorado en política, y también hemos invitado al compañero amigo que siempre acompaña este programa, politólogo también, Alejandro López. Vamos a mirar para que arranquemos desde los estudios, que Edinson nos dé la presentación de este programa con la captura de Álvaro Uribe Vélez. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de informarle al expresidente y hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez la orden de detención. El propio exmandatario lo acaba de hacer público a través de su cuenta de Twitter en este trino, Vanessa, que acaba de colocar hace instantes el mismo exmandatario que estaba a la espera de esta decisión de la Sala de Instrucción de la Corte, que lo procesa por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, pues él mismo, Vanessa, acaba de dar a conocer este trino. La noticia sin duda más esperada en Colombia en los momentos que estamos viviendo, obviamente de una agitación política muy complicada. Juan Roberto, quienes lo apoyan, quienes lo critican, y fue el mismo expresidente Álvaro Uribe quien dio la noticia con este trino. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Recordar los 5 magistrados que participan en esta decisión: César Reyes, que es el ponente, Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda, Misael Fernando Rodríguez y el presidente de la sala, Héctor Javier Alarcón Grannobles. La única magistrada de esta sala de instrucción, y por eso fue que Granados, el abogado de Uribe, estaba pidiendo un magistrado auxiliar, es Cristina Lombana, quien no se encuentra porque está impedida para este caso. Muy bien, 1:00 p.m, 18 minutos. Recordemos, Vanessa y televidentes de Noticias Caracol, que el expresidente lo hizo público a través de su cuenta en Twitter, pero falta la notificación oficial, la oficialización por parte de la Corte Suprema de Justicia a través de esta sala de instrucción de esta decisión que el exmandatario y hoy senador ya hizo pública a través de su cuenta en Twitter. Rocío Franco, nuestra periodista que cubre las altas cortes. Muy bien, hemos tomado estas imágenes de Caracol Televisión y hemos tomado imágenes que están en la internet y que están en YouTube para poder hacer didáctico este programa de opinión, para que el público se informe, repito, respetando las imágenes de quién proceden, o sea, la fuente. A ver, Edgar, ¿cómo vamos? ¿Cómo le pareció a usted esto? Luis Hermes, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes de su programa Conversando con Luis Hermes. Como lo dijo Vanessa Latorre en la nota, la noticia más esperada. Si se hubiese dicho que no se le fijaba medida de aseguramiento a Álvaro Uribe, pues no era una noticia esperada. Lo que esperaba el país desde hace muchísimos años, o alguna parte del país, era que lo detuvieran. Esa era la noticia bomba. Pero hay que reconocer 2 cosas aquí bien importantes. Una de la Corte Suprema y otra del expresidente Álvaro Uribe. Empiezo con la de la Corte Suprema.
nunca se filtró el sentido del fallo. De hecho, ese mismo día, hacia las 11 de la mañana, algunos periodistas decían que la sala no estaba monolíticamente con la ponencia, y resulta que el presidente de la Sala Especial de Instrucción nos cuenta a los colombianos en horas de la noche que el fallo lo tenían desde el día anterior, desde el lunes y que era recogiendo las firmas de cada uno de los magistrados, porque obviamente están en sitios distintos de la ciudad de Bogotá. Entonces, reconocerle a la Corte Suprema de Justicia eso. Y segundo, reconocerle a Álvaro Uribe que a él lo enteran de la información o de la noticia y él mismo la publica. No fue ningún medio de comunicación el que dio el extra. Bueno, sí, todos dieron el extra, pero con base en la información de él. Eso hay que reconocerlo. Entonces son dos elementos que son importantes y obviamente es un bombazo, para utilizar el término periodístico, que se presenta en este momento en el país. Porque justamente el presidente le comunica el presidente de la Sala de Instrucción le comunica directamente a Álvaro Uribe Vélez. Sí, tiene la deferencia, digamos, no estaba obligado a hacerlo. No estaba obligado a hacerlo. Pero una deferencia, ¿no? Sí, tiene la deferencia, digamos, por la investidura que él ha tenido, ha sido presidente de la República, es un senador en ejercicio en este momento, y pues también desde el punto de vista histórico, desde 1957 no teníamos a un presidente con una detención. La última vez fue la del general Gustavo Rojas Pinilla, que de una manera muy particular estuvo detenido en una fragata de la Armada Nacional en el Caribe colombiano. Su lugar de reclusión fue la fragata Capitán Tono, y ahí pagó algunos meses de prisión, precisamente luego de que se restableciera, digamos, la democracia con la llegada de la Junta Militar. Así es. Doctor Alejandro. Un agradecimiento especial nuevamente por hacer parte del programa el día de hoy. Un saludo muy especial al panelista, doctor Eduardo Campo, PF al Campo. Y un saludo muy especial a todos los televidentes y amigos y amigas de las plataformas virtuales. Creo que hay tres elementos para analizar conforme a la decisión de la Corte Suprema. El primero es que es un llamado, pues, de que no hay fenómenos metajurídicos en el sistema judicial del país y que hoy por hoy nadie está por encima de la ley, y ese trabajo lo viene haciendo muy bien la Corte Suprema de Justicia. Dos, es que es una medida cautelar, la medida de aseguramiento, no es una sentencia condenatoria, es decir, de que el presidente Álvaro Uribe todavía no podemos decir de que es culpable. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho en su fallo de que las pruebas son contundentes, fehacientes y veraces contra Álvaro Uribe Vélez. Y tres, transforma todo el tablero político en el país, en el sentido, pues, de que Álvaro Uribe venía siendo, pues, una figura preponderante en el trazado de hace alrededor de 2 décadas en la política colombiana. Veamos ahora entonces cuáles son las razones por las cuales la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llama para investigación y con detención domiciliaria a Álvaro Uribe Vélez. La que determina que el senador Cepeda, o por lo menos que no está probada esa circunstancia, y decide compulsarle copias a el denunciante, o sea, de denunciante pasa a investigado. Sí, y eso es pues el elemento, digamos, importante en este caso. Digamos que el proceso arranca en 2012, por empezar así. Iván Cepeda forma parte de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, en esa época era representante a la Cámara. Para la época 2012
Y adicionalmente... El presidente Uribe había dejado la presidencia de la República, no era senador de la República en ese momento, y Iván empieza un proceso de control de garantía que empieza a cuestionar la masacre del Aro, entre otras tantas. Es allí donde Uribe, pues, obviamente se revela y lo cuestiona, digamos, por decir de alguna manera, y presenta acusación ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia empieza, como usted bien lo dice, a investigar a Iván Cepeda, pero no encuentra motivos. Y en el año 2018 archiva el proceso contra Iván Cepeda, y en un debate muy grande y acalorado que hubo en el Congreso de la República, ya Iván Cepeda, también senador de la República, él ataca fuertemente a Álvaro Uribe Vélez y él decide salir de allí a poner denuncia contra Iván Cepeda. La Corte, que conoce de todo el proceso, de todo la razón por la cual había archivado el proceso contra Iván Cepeda, encuentra un poco de, por pura casualidad, encuentra unos audios y empieza a hacerle seguimiento a todos estos audios. Más de 27.000 grabaciones que comprometen a Álvaro Uribe Vélez. Y en consecuencia, con eso, el magistrado ponente César Augusto Reyes dicta pues su fallo en el sentido de que a Álvaro Uribe, en lugar de archivarle el proceso, hay que abrir la investigación. Sí, ahí es importante, Luis Hermes, decir algo, y es que ese mismo magistrado instructor, ese es el término que se utiliza, el instructor es el que dirige la investigación, por eso esta sala se llama Sala Especial de Instrucción, que no existía en la Corte. Exactamente, la Sala Especial de Instrucción aparece con el acto legislativo 1 de 2018. Correcto. Y entonces esta Sala Especial de Instrucción, con ponencia de este magistrado, pues decide decretar esa medida de detención domiciliaria. Pero es importante también decir algo. Este mismo magistrado tiene a su cargo la investigación contra Gustavo Petro por la famosa bolsita con billetes. Tema bastante delicado. Y tema bastante delicado, ¿por qué? Porque parte del país político, ese espectro político, ayer salió a las calles. En el caso de la ciudad de Cali, las imágenes que pudimos ver por redes sociales, no por medios de comunicación, sino por redes sociales, daban cuenta que la marcha o la caravana iba en Chipichape y la cola iba en Confenalco Cali. Algunos carros habían allí. Pero el otro lado del espectro político, digamos que está celebrando la detención precisamente del expresidente. La pregunta es, ¿qué pasará en los próximos meses? No sé cuándo. Si se decreta una medida, no sé, si de detención preventiva contra Petro o si le archivan la investigación. Eso va a terminar de polarizar mucho más al país. Sí. ¿Tú qué dices, Alejandro? Pues analizando pues el fenómeno de Álvaro Uribe Vélez y lo que representa, obviamente van a haber unas repercusiones sobre la polarización del país, y el análisis ahora pasa necesariamente por ver hacia qué lado del tablero político hoy se pone el favor popular, llamémoslo así, sobre el centro o sobre la izquierda, porque sí creo que la alternativa viene haciendo un trabajo de oposición interesante y que el presidente Iván Duque pues no ha dado pie con bola en su ejercicio pues como el ejecutivo. El país en estos momentos creo que no va a pasar lo que tanto tratan de establecer pues los medios de comunicación. Hay por ejemplo, una columna de Vicky Dávila diciendo de que el país se va a convertir pues en una guerra civil, que va a haber una guerra civil en el país y demás. No creo que va a pasar eso, no va a pasar nada. Cuando Álvaro Uribe tenía pues la opinión por más del 60%, cuando no se pudo reelegir por tercera vez, cuando se perdió la decisión pues de la Corte Constitucional con relación al referendo, ahí nadie salió tampoco. El país es respetuoso de las decisiones judiciales y por tanto pues ahora vamos a ver cómo se pone el tablero y el escenario político, sobre todo
si el Ejecutivo quiere gobernar para el país o va a dedicarse pues a irse en lastre contra las Cortes. Yo me separo de la opinión del doctor Alejandro en lo siguiente, y es que lastimosamente las Cortes, todas, en los últimos años, han venido cargando con un gran desprestigio. Recordemos que tenemos 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el denominado cartel de la toga. Recordemos que en el caso de la Corte Constitucional, por solicitud de ella misma ante un organismo de colaboración multilateral del gobierno de los Estados Unidos, USAID, se encuentra una circunstancia muy compleja acerca de acoso sexual a las judicantes de la misma Corte Constitucional. De hecho, salió un nuevo verbo, judicatear. Y adicionalmente, el tema de Jesús Santrich, que pues esta misma sala declaró que no necesitaba una medida de aseguramiento. Recuerden que estaba solicitado en extradición y lo que finalmente sucedió fue que se fugó hacia Venezuela. Entonces, eso lo está recordando esa otra parte del espectro político. Sí, pero... O sea, lo que vemos en las redes sociales es eso. Sin saber yo de porcentajes, yo he visto una gran cantidad de jóvenes, digamos personas menores de 30 años, con una posición muy férrea en contra de Uribe, muy fuerte. Y veo adultos de más de 30 años que están en una gran medida apoyando a Álvaro Uribe. Ahora vamos a mirar más adelante, a ver si Enson nos ayuda más adelante, porcentajes de una gran entrevista que se realizó, a ver cómo fue que la gente aceptó o no aceptó esto. Pero antes, yo creo que es bueno que analicemos cómo fue el proceso de la investigación. Primeramente, como bien lo dice Edgar, no existía antes la sala de instrucción. A los aforados se los juzgaba en una sola corte y en una sola instancia. Fue Álvaro Uribe Vélez, inclusive con Centro Democrático, los primeros que estuvieron solicitando y pidiendo para poder cumplir inclusive con estándares internacionales. Claro, perdone que le hago un paréntesis, el Pacto de San José, de Derechos Políticos que nos llevó y demás, al Pacto de San José, que habla de la doble instancia. Obliga a que se debe considerar que aunque la persona sea aforada, tiene derecho a una doble instancia. Y en esas condiciones, entonces, el proceso requirió de una segunda instancia, que viene, como bien lo hemos dicho aquí, por el acto legislativo 01 del 2018. Porque el proceso lo llevaba el doctor Luis Barceló, sí, como presidente de la Sala de la Casación Penal. Él llevaba el proceso y él estaba claro de que en el caso de Álvaro Uribe había que dictar medidas de aseguramiento. Pero el proceso se corta por 2 razones. Primero, porque Barceló termina su periodo, y segundo, porque aparece la sala especial de instrucción, que permite primeramente instruir el proceso, o sea, las 2 instancias. Una primera etapa de investigación y una etapa de juzgamiento. Que no lo hace esta misma sala, pasará a otra sola. Cada sala está formada por 6 magistrados. Esta sala de instrucción está integrada por 6 magistrados. César Augusto Reyes, Francisco Javier Farfán, Misael Rodríguez, Héctor bueno, no me recuerdo, y Marco Antonio Rueda. Hay que aclarar que también está la doctora Cristina Lombana. Héctor Alarcón. Sí, Cristina y falta Lombana. Cristina Lombana, que también forma parte de esa sala, porque con eso se completan los 6. Ella viene de la Justicia Penal Militar, pero ella es mayor del Ejército Nacional, y digamos que por esa circunstancia se hace la recusación y la sala le acepta, acepta la recusación mejor que se formula, y por eso ella no hace parte de la votación de la ponencia en esa providencia. Pero fíjese que estaban tan claros los 5 magistrados que no fue necesario buscar un conjuez, como lo estaba pidiendo Juan Carlos Granados, el abogado. Porque no había ningún problema. Sí, no había una división. Necesitaban 4 votos como mínimo. Con 4 votos y estaban todos de acuerdo en que había que abrir proceso contra Álvaro Uribe. ¿Cómo se da? El proceso más que todo tiene que ver, a mí me parece que
primeramente con todas las grabaciones que ya existían. Y segundo, a mí me parece que el presidente se equivocó al buscar un tipo como Diego Cadena como uno de sus abogados. A mí me parece que se equivocó. A mí me parece que un tipo que tiene enredos con la mafia, que ha estado de abogado de la mafia, no puede ser el abogado de un expresidente de la República. Eso no tiene presentación muy buena. No quiero decir que nosotros los abogados, y usted es abogado, y los tres somos abogados, pero si usted fuera el expresidente, de la República de Colombia, después de tener a Lombana, usted va a meter pues a una persona... Quizás, yo pensaría, doctor Luis Servet, doctor Alejandro y televidentes... Y no estoy demeritando en lo más mínimo. No, claro. Pero quizás él le encomendó, comillas, negocios de muy poca entidad, diría yo, porque vuelvo y repito, después de tener a dos grandes penalistas como Lombana, ya el actual Granados, pues uno no ve a este abogado, digamos, como el gran asesor del proceso de Uribe. Por eso, pero entonces tú allí puedes notar una cosa que eso no tiene como una buena presentación. Por lo menos no tiene lógica. ¿Ah? Por lo menos no tiene lógica. No lo ve nadie. Un tipo que ha sido el abogado de los capos, oiga, eso no tiene como una presentación muy bonita. Créamelo, no se ve bien. Sí, claro, y eso va a ser un elemento para explotar en la siguiente campaña política. Es que, lo decía el doctor Alejandro con el tema del espectro político, esto de una u otra manera va a incidir, no sé qué tanto, en la próxima campaña política. En la tarde de ayer, a la hora del almuerzo con un gran amigo, Miguel Ateortúa, yo le decía que si las elecciones fuesen en las próximas semanas, habría un gran triunfo de la derecha por la forma como salió la gente a marchar en el país. Pues repito, solo salieron los que tenían carros, etcétera. Pero faltan 2 años y faltan mucho tiempo para ver qué pasa. Podemos mirar a ver la encuesta, si la tiene allí Edison, la encuesta, para que veamos qué pasó después del día 4, la encuesta que se hizo sobre qué piensa el país, la aprobación. Si había o no hay aprobación o no hay aprobación por lo que la Corte hizo. Veamos la encuesta. CMI contrató con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta para conocer la opinión de los colombianos sobre la indagatoria a la que fue llamado el expresidente Álvaro Uribe por la Corte Suprema de Justicia. Estos son los resultados del sondeo. Cuando miles de colombianos salieron hoy a las calles a manifestar su apoyo o rechazo al expresidente Álvaro Uribe por cuenta de la investigación penal en su contra, son sorprendentes los resultados del Centro Nacional de Consultoría. A la pregunta, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que la Corte Suprema de Justicia haya llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por una presunta manipulación de testigos? En Bogotá, el 75,7% está de acuerdo, el 19,4% de los encuestados en desacuerdo, no sabe, no responde, 4,9%. En Cali, el 92% de los caleños está de acuerdo con la investigación, el 6% en desacuerdo, el 2% no sabe, no responde. En Medellín, tierra del expresidente Uribe, el 58% está de acuerdo, el 36% en desacuerdo, el 6% no sabe, no responde. En Barranquilla, el 82% de acuerdo, el 12% en desacuerdo, el 6% no sabe, no responde. En Bucaramanga, el 86% de los encuestados está de acuerdo con la investigación, el 14% en desacuerdo. El total nacional arroja que de acuerdo con la investigación de la Corte Suprema contra Álvaro Uribe está el 78,2%, en desacuerdo el 17,8%, no sabe, no responde 4%. Aspectos fundamentales, y es que es indudable pues de que hay una pérdida de legitimidad del uribismo en Colombia. Eso lo pudimos ver pues en los últimos sondeos de opinión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde aparece con un 25, un 28% simplemente de aprobación y de favorabilidad, y una imagen negativa que supera el 40%. Yo creo que la Corte en este proceso ha sido muy minuciosa. No podemos creer que la Corte es buena para unas decisiones y mala para otras, sino que la Corte ha hecho un examen explícito al tanto de que, primero, no era el magistrado Reyes quien conoció el proceso inicialmente, el que conoció el proceso inicialmente fue el doctor Barceló,
termina su periodo en la Corte Suprema con una serie de artimañas y artilugios jurídicos por parte del uribismo realmente deplorables para tratar de dilatar el proceso. Y lo conoce ahora el magistrado Reyes, y con una posición de unanimidad, escúchese bien, queridos televidentes, de unanimidad por parte de los 5 magistrados, tomaron una decisión donde establece la Corte, y reitero, lo dice en su fallo, en su decisión de la medida de aseguramiento, que fueron pruebas contundentes, fehacientes y veraces, las cuales determinan de que el expresidente Álvaro Uribe habría creado todo un complot para manipular testigos. Y por último, con relación a que el doctor Diego Cadena es el abogado de Álvaro Uribe Vélez, realmente eso no es de extrañar. Álvaro Uribe Vélez, más de 10 funcionarios que hicieron parte de su gobierno hoy están procesados por la justicia, por narcotráfico, por paramilitarismo, por desviación de recursos públicos y por corrupción, como el caso de Andrés Felipe Arias. Para nombrar solamente un caso, el doctor Mauricio Santoyo, que también está involucrado en la cuestión de las interceptaciones y en el narcotráfico. Entonces, no es de dudar de que el expresidente Uribe se codee de este tipo de personas. Es importante decir, para terciar en la discusión, yendo un poco en la contracorriente del doctor Alejandro, que, como diría mi abuelita, que entre el diablo y escoja, porque si miro para el otro lado, pues tampoco es que la cosa sea muy buena. Y yo quiero recordarle a la teleaudiencia que, si bien una medida de aseguramiento es un tema complejo, y los abogados penalistas lo saben, y más que una tomada por la Corte, quiero recordar cómo, por ejemplo, en el juicio, porque llegó a juicio, el almirante Arango Bachi, que fue de la Armada Nacional, gobierno de Juan Manuel Santos, pues terminó siendo exonerado por la Sala de Casación Penal. Sí, así fue. Entonces, desde el punto de vista procesal, yo no soy penalista, pero desde el punto de vista procesal, obviamente, dictar una medida de aseguramiento, la ley penal establece que hay motivos suficientes y creíbles, ¿no es verdad?, para llevar esa medida. Pero eso no quiere decir que es una condena anticipada. Ellos podrían revocar la decisión a futuro, sí, claro, podrían no llamarlo a juicio, podrían llamarlo a juicio, llegar al juicio, ser condenado, ser absuelto. Entonces, el tema obviamente está difícil, pero no imposible. Y muchos penalistas que seguramente nos pueden estar viendo ahora a través de las redes sociales saben que han tenido casos en los cuales en la etapa de juicio sus clientes han sido exonerados. No es lo ideal, toca remar muy fuerte, pero lo cierto es que si bien la Corte ha dicho que fue unánime, que tiene muchísimos elementos probatorios, la providencia tiene 1554 páginas, eso no quiere decir que ya la suerte está echada. No, claro, mire, el expediente de Samper, el del proceso 8000, vea, son 4 libros, claro, grandísimos. Eso tiene como unas 4.000 más o menos páginas, unas 4.000, son 4 libros, yo los tengo, 4 libros. Bueno, a mí me llegó la providencia Álvaro Uribe hoy por la tarde, y créame que apenas he alcanzado a leer unas pocas páginas, que hay que aclarar algo, y eso me parece interesante. Ahora, ¿por qué a Álvaro Uribe no se da la posibilidad de que se defienda en libertad, como pidió el presidente? Y me parece que ahora vamos a hablar una parte sobre la intromisión de los funcionarios públicos del nivel de ministros, directores de institutos descentralizados y del mismo presidente de la República en el fallo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. A él no le dan la posibilidad de que se defienda en libertad, es porque el proceso de él tiene que ver con falsedad, especialmente, ¿ya? Porque dicen que él tiene la capacidad de manipular o influir en el proceso. Claro. Por la falsedad procesal que se da en la calificación de la prueba y la razón por la cual se lo castiga, falsedad procesal. Entonces tiene posibilidad de poder manipular testigos, y por esa razón es que
no le dan la posibilidad, entre otras digo yo, para que se defienda en libertad. Me parece también que no es de buen recibo y por eso la Corte lanzó un comunicado que ahora lo vamos a escuchar, que el señor presidente de la República planteara prácticamente algo de intromisión cuando él expresa pues de la honorabilidad del presidente, de que por qué los bandidos de la FARC están en libertad, mientras que un hombre probo, pues el presidente de la República que ha hecho esto, lo otro, no le dan la posibilidad de que se pueda defender en libertad. No se puede confundir. Son dos cosas distintas. La FARC se sometió a un proceso reconocido en forma universal por todos los estados y con el aval de todos los estados. En consecuencia, ese proceso lo tenemos que respetar. Pero al presidente se lo está juzgando no como ser expresidente, sino por una situación en el derecho civil, en el derecho ordinario, no ante la JEP, sino en el derecho ordinario por unas actuaciones indebidas y que tienen que ver con el marco de la ley para todos los colombianos. En consecuencia, la gente hoy anda diciendo que por qué los de la FARC están libres y pueden estar en el Congreso y el presidente Álvaro Uribe no puede estar. Es por esa razón. Son dos cosas distintas. Lo que Ahora, pasa es ¿por qué se jugó Santrich? Las condiciones justamente del proceso de la JEP se daban de esa manera y estaba entregado dentro del seguimiento que se podía hacer a Santrich en esas condiciones. Y Santrich se fugó y en este momento es un prófugo que puede ser capturado en cualquier momento y sancionado y está por fuera de la JEP, porque ya no pertenece a la JEP. No puede ser juzgado por la JEP, por ninguna razón, porque no es un fuero especial que él tomó. Paloma Valencia planteó una constituyente. Peligrosísimo. Qué cosa tan peligrosa y cómo se le ocurre a una... Es una caja de Pandora. Senadora de la República tocar esa caja de Pandora que la puede abrir pero no sabe lo que puede pasar. Sí, es una caja de Pandora, un tema muy complicado, porque como usted lo dice, uno no sabe dónde termina esa situación. Uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde va a terminar. Es muy pero difícil. Además no es tan fácil tampoco. No, necesitamos una gran cantidad de firmas, más de 12 millones, si nos vamos por firmas. Y que el Congreso le camine, tampoco lo veo muy claro. Un acto legislativo que tiene que aprobarse y se necesita mayoría absoluta de una y otra corporación. Eso no es tan fácil. Entonces, andar con el deseo es muy fácil. ¿Usted cómo lo ve, doctor Alejandro? Sí, dos puntos ahí. Primero, con relación a la analogía, la falsa analogía, que muy malos argumentadores son los del uribismo, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y su séquito, sus apólogos. Muy malos argumentadores, caen en la falsa analogía, que podría uno determinar en argumentación jurídica fácilmente, de que es una falacia, en el sentido pues de que es incomparable un proceso que se tramita hacia una justicia especial, que es la Justicia Especial para la Paz, en el marco del Acuerdo de La Habana, con un proceso totalmente divergente que es a través de la justicia ordinaria, y fueron inclusive pues por delitos, como ya lo conocemos, ocasionados ya en su calidad de expresidente como ciudadano. Entonces ahí se cae en la falsa analogía. Y con relación a la constituyente, pues con relación, por ejemplo, en la última decisión también de la Justicia Especial para la Paz y la Corte Suprema, que determinó pues la libertad en su momento de Jesús Santrich, también salieron a decir que constituyente. Eso pues denota el talante improvisador del presidente Iván Duque, más improvisador que inclusive que Pastrana, el más improvisador de todos, como diría el doctor Gilberto Tobón, un bailador de calidades, lo cual no tiene pues ninguna presentación. Y algo más aterrador es que el presidente de la República se intrometa pues en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y respetando el principio de separación de poderes.
Bueno, yo al respecto de la intervención del presidente Iván Duque debo decir que me parece desafortunada. Desde el punto de vista de lo políticamente correcto, no tenía que hacerla, pero disiento al doctor Alejandro en el sentido en que él nos está entrometiendo en la, digamos, jurisdicción ordinaria, porque lo que está planteando es su sentir, su pensar. No debía hacerlo, estoy completamente de acuerdo, pero no hay una intromisión porque no le está enviando ninguna orden al presidente de la Corte Suprema para que haga esto o aquello. Lo que pasa es que si manejamos argumentos ad hominem cuando acusamos al individuo y no a su contenido, pues entonces es muy fácil descalificar a uno u otro presidente. Y este tema de las investigaciones contra los primeros mandatarios no es un tema de derechas o de izquierda. El continente entero tiene presidentes investigados. Sí. Tenemos a Lula da Silva, Dilma Rousseff en el Brasil, a Correa en el Ecuador, Ollanta Humala en el Perú, Fujimori detenido, etcétera, Cristina Kirchner. Entonces, esto no es ni de derechas ni de izquierdas. El poder genera ese tipo de situaciones. Vámonos a Oriente Próximo, como le dicen en Europa. En el caso de Egipto, Hosni Mubarak, en un momento determinado, gran líder que fue obviamente enjuiciado directamente. El mismo Erdogan, que está en Turquía hoy en día, ha tenido con datos muy complicados. La primavera árabe tuvo también situaciones contra los primeros mandatarios. Miren lo que está pasando ahora en Europa, en particular en el Reino de España, contra su majestad el rey emérito, don Juan Carlos I, que se les voló, ¿no? Literal, se les voló. Literal. Así, oiga, sencillo. Viejito corrupto. No se les voló en la cara. Ahí sí, como el adagio popular del señor que le llama al abogado penalista y le dice: abogado, ¿cómo va mi caso? Como vamos bien, pero si puede, huélese. Se les voló en la cara, literal. Bueno, ¿al fin dónde está el Portugal? No tengo ni idea. Dijeron que estaba en República Dominicana y ayer veía los informativos de la televisión española, que usted sabe que mis lazos es básicamente con Madrid por nuestro despacho. Plantean que está en Abu Dhabi en este momento, pero realmente nadie sabe. El avión salió de Vigo, que es el norte del país, y tenía un plan de vuelo alterado. Tenía un plan de vuelo distinto hacia París y de París directo a Abu Dhabi, pero salió aparentemente desde Vigo a Abu Dhabi. Oiga, Vigo tiene historia, ¿no? Sí, claro. Se dice que Hitler no murió en el búnker como la gente cree. La gente cree que se suicidó en Argentina. El 30 de abril de 1945. Falso de toda falsedad. Se ha investigado y se ha podido conseguir que Hitler el día 29 se fugó a España y luego salió de Vigo hacia Argentina, y de Argentina pasó a Brasil y de Brasil pasó a Colombia. En Tunja. Eso dicen, ¿no? No me consta. Eso dice la historia que por allá en el Boyacá. No, la liberación de todos los trabajos que hizo el gobierno de los Estados Unidos, que le hizo seguimiento a la cosa, se pudo demostrar que ciertamente el tipo no estaba muerto, andaba de parranda. Sí. Doctor, un apunte con relación pues a la intromisión de parte del presidente. Eso no es que lo diga la izquierda, ni que lo digan los periodistas, como trata pues de indignarse públicamente siempre que el presidente hace una improvisación o sale a dar un paso en falso. Eso lo estableció la Procuraduría General de la Nación y lo estableció el Poder Judicial, y le manda un comunicado al presidente: por favor, limítese a sus funciones como ejecutivo y respete las decisiones de la justicia. Creo que eso es lo que debe hacer en un país serio y democrático cualquier poder. Escuchemos el comunicado oficial de la Sala de Instrucción, el comunicado que sacó la Sala de Instrucción con el respaldo de todas las altas cortes. La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
Dicha medida se sustituyó por la detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso. La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Como se informó en su momento, el 24 de julio de 2018, la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada, en el curso del cual rindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en el mes de octubre de 2019. Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, y muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. En algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada, a quien por ello la Sala le imputa el delito de soborno en calidad de cómplice. Bueno, esta es la intervención que hace el presidente de la Sala Especial de Instrucción. El presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el presidente de la Corte Suprema. No, él es el presidente de la Sala. De la Sala de Instrucción, sí. De la Corte Suprema de Justicia. Explicando y pidiendo la independencia de los poderes. La gente pregunta, ¿y ahora qué va a pasar con Álvaro Uribe? ¿Puede actuar o no puede actuar en el Senado de la República? No puede. Vamos a explicar. Expliquemos este embrollo. Ese es el cascabel que le faltaba al gato. Porque cuando se habla del tema de la silla vacía, antes de pandemia, pues los senadores, los representantes deben, y usted lo ha sido congresista, doctor Luis Hermes, deben sesionar precisamente en el Congreso de la República. Pero por especiales condiciones, precisamente de salubridad, condiciones sanitarias, se puede sesionar remotamente. La pregunta entonces ahí es, ¿aplicará la silla vacía? Entonces, hay varias posiciones. Algunos que plantean que como se puede sesionar desde la distancia, no habría ninguna posibilidad de aplicar ese mecanismo porque puede, pues repito, está detenido en su casa, no puede salir de su casa, pero puede ir a trabajar al Congreso desde su casa, a través del computador. Otros que consideran que sí es necesario aplicar, digamos, ese castigo que tiene la normativa colombiana. Y lo mismo pasa con el tema de si cabe o no recurso de apelación en contra de esa decisión que ha tomado la Sala de Instrucción, porque la norma no lo prevé. Hay que aclarar que no todas las decisiones de los jueces son apelables, no todas lo son. En este caso, la norma en particular de esta medida de aseguramiento de detención domiciliaria no prevé la apelación. Entonces, el recurso sería de reposición exclusivamente. Y la reposición es ante la misma sala. Y todos los abogados sabemos que llevar al juez a que reconozca que se equivocó es muy difícil. A veces lo hacen, pero yo no creo que den paso atrás. De acuerdo. Pues también otro tema que es importante aclarar. Hoy leía una columna muy interesante. No, pero aclaremos, doctor. Sobre ese tema. Que titulaba a Uribe adiós al Twitter, por una razón elemental, y es que cuando se dictan medidas de aseguramiento, en este caso pues una detención domiciliaria, pues no tienen la posibilidad de realizar comunicaciones vía virtual o por este tipo de plataformas, lo cual indicaría pues de que Uribe no puede seguir en su labor como senador, así sea como... Es correcto, no puede, porque esta medida
de sesionar desde la residencia o sesionar en remoto es resultado de una situación transitoria. Sí, claro, correcto. El Congreso debe sesionar de acuerdo a la ley quinta y de acuerdo a la Constitución de sesionar presencialmente. Presencialmente. Inclusive la misma Corte considera que se debe sesionar en lo posible, pero hay unos impedimentos. Por ejemplo, si yo tengo más de 60 años, no estoy obligado por cuestiones de seguridad. Correcto. Si yo soy diabético, si tengo presión alta, no estoy obligado a asistir, porque tengo morbilidades que me impiden asistir. En consecuencia no lo puedo hacer. Pero lo que sí es verdad es que una vez dictada la medida de detención, el presidente Uribe cesa en sus facultades de congresista y no hay tampoco silla vacía. No existe silla vacía. Porque a Uribe no se lo está investigando por un delito de lesa humanidad, ni tampoco se lo está investigando por narcotráfico, que es lo que lleva a la silla vacía. Aquí lo que tiene que haber es que tienen que citar a la persona que sigue. Una vez que se notifique el Congreso, el Senado de la República, el presidente del Senado, tienen que, a través de la Secretaría General, citar a la persona que sigue en votación en esa lista de Álvaro Uribe del Centro Democrático para que reemplace al senador. ¿Hasta cuándo? Mientras la decisión no quede firme. Hasta que la decisión quede firme. Y si como usted lo dice, doctor Campo, resuelven absolverlo, él vuelve al Congreso y tiene sus facultades para seguir. Si haciendo la reposición, que creo que no la van a hacer, deciden que estén firme la medida, tiene que seguir allí y esperar, qué sé yo, un año, año y medio. ¿Cuánto demorará este proceso? A ver, si viene desde el 2012 la primera etapa, 2018 la segunda etapa, la indagatoria de él creo que fue en octubre de 2019, si mal no estoy. Sí. Imagínese, de octubre ahora a agosto ha pasado más de 9 meses en particular. Yo creo que se va a demorar por lo menos un año esa situación. Ahora entremos ya para ir cerrando, entremos, que nos queden 3 minuticos. Hacer qué efectos, pero bien rápidos para que no nos demoremos, qué efectos produce la detención de Álvaro Uribe Vélez. Primero sobre su partido, rapidito, ¿qué efecto cree que produce? Pero bien rápido. Bueno, con respecto a su partido, muy posiblemente algunos miembros del partido van a terminar radicalizando más sus posiciones. ¿Tú qué dices? Desmoraliza el partido y terminarán radicalizando también sus posiciones, creo yo. Sobre la Casa de Nariño, con el presidente Iván Duque. Bueno, me parece ¿Qué efecto va a producir? Sí, me parece que el señor presidente, con el trabajo que tiene para manejar la situación económica de la pandemia, ya tiene suficiente y eso le ha mejorado los indicadores. Entonces, no creo que vaya a tener muchísima presión porque tenemos ahora la COVID-19 y con eso es suficiente. Se queda con un timón a medias. Sobre la justicia en sí mismo, ¿qué efectos tiene esto? Lo que dije al principio, Luis Hermes, doctor Alejandro y televidentes, muy bien por la Corte que nunca filtró la información ni dejó que se fugara información sobre cómo se iba a tomar en cuál o tal sentido la decisión. Un mensaje a la sociedad colombiana que dice que nadie está por encima de la ley. Sobre el proceso de paz y la JEP, ¿qué efecto va a producir? Radicalización porque precisamente radicalización de aquellos que están contra la JEP, hablo en ese sentido. ¿Por qué? Porque precisamente esa falsa analogía de la que habla el doctor Alejandro va a seguir incrementando las redes sociales diciendo que por qué a unos les dieron esto y por qué a otros no les dan lo mismo. Sobre la JEP, un deseo básicamente es que Álvaro Uribe vaya a la JEP y diga la verdad. Yo creo que también los actores del paramilitarismo tienen que ir a la Justicia Especial para la Paz para reconciliar al país. Y sobre las elecciones venideras en el 2022. Lo dijo el doctor Alejandro, el tablero político puede moverse. Lo que pasa es que faltan 2 años. Y 2 años en política es mucho y en un juicio es mucho. Para nuestro cliente, pues 2 años es una eternidad. Nosotros los abogados sabemos que esos 2 años se van rapidito, pero es mucho tiempo y ahí puede pasar muchas cosas. Creo que se va a dar una recomposición de fuerzas hacia el centro o hacia la izquierda. Y aparte de eso, pues va a haber pues una transformación del tablero político. Por último, frente a esta situación, Álvaro Uribe guardado en el ubérrimo, ¿cómo ven ustedes el panorama de la próxima presidencia de la República?
Lo que pasa es que el partidor político está muy lleno, creo que hay como 30 candidatos. Entonces yo no me atrevo a decir ningún pronóstico. Digamos que los más visibles están Petro, Fajardo. Entonces está muy mal lo que he preguntado. ¿Cómo ven ustedes el partidor político, me refiero del uribismo, frente a la situación? Afectado en el sentido de, como lo dice el doctor Alejandro, en lo cual coincido, en que se pueden desmoralizar y que producto de la erradicación ahí se puede atomizar el partido en un momento determinado. Puede ser desmoralizante, pero también es la oportunidad de pronto para buscar nuevos liderazgos. En el 2022 hay elecciones de Senado y Cámara de Representantes. ¿Aumentará o disminuirá Centro Democrático su número de senadores, que hoy está en 20? Depende de la condena. Si hay condena a Uribe, eso genera, ahí sí, ahora estamos en un temblor. Cuando haya condena en contra de él será un terremoto político y eso va a girar la balanza en uno u otro sentido. Eso lo determinará el desenlace de Iván Duque, de la presidencia de Iván Duque, y también las posteriores decisiones de la Corte con relación al proceso de Álvaro Uribe. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias con ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Agradezco mucho a Edgar Campos, que hace tiempo no nos acompaña. Ha sido hace como un año. De esta casa. Pues obviamente Alejandro es quien está dirigiendo el programa. Yo no quiero venir acá porque me tienen prohibido venir. Yo vine porque quería sentar en la historia, que este programa no me lo podía perder. Yo sé que esto queda para la historia y quería participar en este proceso político que parte en dos la historia de Colombia desde el campo, desde el punto de vista político, y por eso quería estar aquí. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos. Muchas gracias, doctor Luis Hermes. Obviamente al camarógrafo y desde luego a Enzo Yantén, que está desde el centro de información llevando este programa, y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias, señoras y señor padre de familia, señora madre de familia. Usted sabe en este momento dónde se encuentra su hijo, su hija, qué está haciendo, con quién se encuentra, con quién está. Si no sabe dónde se encuentra, empieza a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo la juventud. Señor padre de familia, converse con sus hijos, charle con ellos, y ahora que estamos en este proceso de pandemia, de cuarentena, permanezca en casa. No salga, use el tapaboca, lávese las manos permanentemente y cuídese. Bendiciones. Hasta el próximo sábado con Alejandro acá en el canal de televisión, porque yo no vengo por el coronavirus. Buenas noches.